Derechos individuales y derechos colectivos. El reconocimiento o no de la existencia de derechos colectivos en favor de determinados grupos o colectividades ha devenido en una de las cuestiones políticas más controvertidas del momento. De acuerdo con su propia denominación, los destinatarios de los derechos humanos, sus sujetos titulares lo son siempre las personas, los individuos, los seres humanos. No puede entenderse la existencia de derechos humanos si no tienen como objetivo la defensa y desarrollo de todos y cada uno de los individuos que pueblan la tierra, uno a uno considerados. Sin embargo, las minorías como tales carecían de personalidad jurídica y por tanto de validación para ejercer sus reclamaciones. Por ello, la legitimación fue otorgada no a las minorías como tales, sino a individuos o grupos de personas, los cuales podían ejercer. Con la explicación de mi compañero, también podríamos decir que la tecnología es el estado del arte de la industria y el derecho refrugatorio es la voz de la tecnología y de los industriales. Otro de los puntos es la Declaración del Río, en la cual se pueden rescatar dos puntos principales, en el cual el primero habla sobre los seres humanos, el cual constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, y el segundo pues más hacia la conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. Entramos al tema de derecho privado y medio ambiente, en el cual encontramos que los juristas alemanes de tiempo atrás constituyeron dentro de los ámbitos de los derechos civiles la teoría de la emisión y del flujo para entender estos actos como un abuso de derecho y por tanto conductas que debían ser reprimidas como una limitación del derecho real del dominio. Aún no se conocía el concepto de lo que era el derecho ambiental, debido a que no afloraban las graves conflagraciones de contaminación y degradación. La contaminación atmosférica producida por los humos, los olores, entre otros, eran dadas por las fábricas, y estas pretendían solucionarlos con las altas chimeneas, haciendo dispersa la contaminación. En la segunda mitad del siglo XX, ocurren de forma masiva estos eventos dañinos como la acidificación de los lagos, la contaminación del aire, el debilitamiento de la capa de ozono, los cambios climáticos y el calentamiento de la Tierra. Como ya se ha dicho, la globalización no solo ha sido de los mercados y de la economía, sino también lo es de las grandes conflagraciones y del daño ambiental. Y se dirá que los estados ya no intervienen, que el derecho administrativo ha dejado la puerta legal abierta para esa necesaria actividad de control por parte del Estado, a través de un espectro jurídico en una relación cuestionada y mal aplicada en nuestro medio que ha permitido capturar un cierto sector o una industria. Bueno, muy buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los derechos individuales y los derechos colectivos y su importancia de cada uno. En sí, los derechos individuales se pueden conocer como derechos humanos, ya que es de cada persona, y los derechos colectivos son de múltiples personas, ya sea una empresa. Las empresas tienen derechos de libre comercio, compra y de recursos, recoger la cantidad de materia, ya sea madera, tierra, minerales. En sí, gracias a los estudios que se utilizaron, se podría entender que los derechos colectivos están por encima de los derechos individuales, siempre y cuando la vida de la persona no esté en peligro. Los derechos colectivos llegan a afectar un poco a los derechos ambientales, ya que pueden afectar el medio ambiente, ya sea las empresas que contaminen, siempre y cuando no rompan la ley. En contaminar cierta cantidad no habría afectado en nada, pero si llegan a afectar la contaminación a un nivel alto, será castigado por la ley. Derechos humanos y Estado social de derecho. Principios como la equidad, la solidaridad y la prevalencia del interés general han construido en el mundo el concepto de Estado social de derecho y por lo tanto les han dado una nueva visión y una nueva dimensión a los derechos humanos. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que la concepción del Estado social de derecho, plasmada en el artículo de la Cuarta, comporta una transformación radical en el papel que asume el ente estatal respecto de la sociedad. Se pasa de la actitud pasiva y de abstención propia de la primera época de evolución de la organización política inspirada en el pensamiento liberal clásico a una etapa posterior caracterizada esencialmente por un rol activo. Hola chicos, mi nombre es Miriam y le daré continuidad al tema de mi compañera. Bueno, después de lo mencionado anteriormente, surgen entonces los derechos de tercera generación, como respuesta jurídica a los daños que produce el hombre en su afán de desarrollo y progreso tecnológico.
los cuales se causan no solo a las personas individualmente consideradas, sino a la humanidad, como ha venido ocurriendo con el daño ecológico o daño ambiental. Se enfrentan en consecuencia los intereses económicos y de producción del comerciante o del industrial o de la empresa, tomada como la actividad organizada económicamente, con fines de lucro y para lograr un resultado productivo de mercancías en general. Estas personas consideradas de manera individual o como parte de la ficción jurídica organizada son titulares de derechos humanos, de derechos individuales, que eventualmente entran en conflicto con los derechos colectivos que representan intereses difusos y que por tanto afectan al grupo social, al conglomerado de forma masiva. Al respecto, el profesor Domenico Picciotti resume con certeza. Dando continuidad a lo que nuestra compañera nos mencionaba anteriormente, podemos hacernos también las siguientes preguntas. ¿En qué proporción se contaminan los recursos de agua potable? Las grandes urbes, ¿qué niveles de polución, de contaminación soportan? ¿Cuántas grandes especies de fauna y flora están en vías de extinción? Bueno, son las grandes empresas, especialmente las multinacionales, las que ocasionan el mayor daño ambiental o ecológico. Estas generalmente asociadas al ser humano, el gran depredador de la naturaleza, y de aquí nos surge la siguiente pregunta, el por qué lo hace. Aunque su pretexto es el desarrollo, el avance, la tecnología y la ganancia. Pero eso es algo que no podemos saber con exactitud. Se incluye en el concepto de desarrollo sostenible finalidades tan laudables como la calidad de vida y el bienestar social. Ellos están atados al concepto de crecimiento económico, que es el efecto directo y primario de aquel. En otros términos, la explotación económica, intensiva y técnica de los recursos naturales, así evitando el deterioro del medio ambiente. Contrasta naturalmente con el concepto y el texto de los principios de la Declaración de Estocolmo, donde la base de los derechos fundamentales para la humanidad son la preservación, contaminación y mejora del medio ambiente. Su primer principio decreta que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de vidas adecuadas, en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras. Acorde con este principio, en el Código Ambiental de 1974 determina sus objetivos en el artículo 2, donde expresa que, fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, teniendo por objeto lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables. La apropiación de bienes se tiene como un derecho humano y fundamental. Es de carácter individual y se estima como una función social desde la reforma a nuestra Constitución en 1936. El artículo 333 de la actual Carta señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites del bien común, y advierte luego que la libre competencia económica es un derecho de todos, pero que ella supone responsabilidades. Una de las características de casi todos los derechos fundamentales es que no son derechos absolutos que puedan ejecutarse sin carga alguna por parte del titular, pues están sujetas a límites más allá de los cuales resulta ilegítimo su ejercicio. En este sentido, la doctrina ha elaborado la noción de derecho-deber, que implica límites al ejercicio del derecho. Y en la sentencia de 1997,
la Corte debe armonizar la explotación de los recursos naturales con fines económicos y los propósitos de desarrollo sostenible que se comprenden en materia ambiental respecto de ciertas comunidades, entre las cuales se encuentran las indígenas, para así obtener un equilibrio. Pues los conceptos de desarrollo sostenible y preservación de un ambiente sano no son compatibles ni jurídica, ni técnica, ni ecológicamente hablando, ya que el primero se construyó para pecado de nuestra generación frente a nuestra posteridad sobre la aceptación del daño y la necesidad, entonces, de compensar, de indemnizar, de comprar el daño ambiental que las grandes potencias han venido ocasionando, que las grandes empresas han generado.